Bienvenidos. En este video vamos a introducir dos conceptos de principal importancia para la comprensión del enfoque de la teoría general de sistemas, el concepto de sinergia y recursividad. Eh, como elemento importante y relevante en el cual se trata a los sistemas en una forma más sistematizada, la sinergia es inherente al concepto de sistemas y la idea de recursividad representa la jerarquización de todos los sistemas existentes. El concepto unificador de la realidad y de los objetos lo vamos a definir dentro de este video. Vamos a ver. Sin duda alguna, cuando ya se conoce lo que es sinergia, quizás la única conclusión a la que se llegue es que su novedad está en la palabra, porque el concepto es conocido. En efecto, de acuerdo con nuestra información, eh, ya usando el concepto incluso de Gestalt, importante idea de la escuela de los campos de psicología desarrollada por Levin, implica la idea de sinergia. Entonces la pregunta es, ¿qué es sinergia? O, ¿cuándo existe sinergia? Simplemente, por ejemplo, cuando 2 más 2 no son 4, sino 5 u otra cifra. En otras palabras, cuando la suma de dos partes es diferente del todo, cuando un objeto cumple con este principio o requisito, entonces se puede decir que posee o existe sinergia. Pero existe otra explicación de sinergia que creemos resulta más clara y útil para nuestros propósitos. Fuller, un filósofo, propone una definición y señala que un objeto posee sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes, incluso a cada una de sus partes en forma aislada, no puede explicar o predecir la conducta del todo. Observamos esta definición a través del siguiente ejemplo. Supongamos 6 naranjas distribuidas en dos formas distintas, como lo podemos ver en la figura 2.1 que se está proyectando. Evidentemente, en el caso A, nos encontramos con una fuente que contiene naranjas, mientras que en el caso B hemos dispuesto las naranjas de tal modo que forman una figura en particular, concretamente una cruz. Ahora, pidámosles a una persona que examine una naranja del agrupamiento A y preguntémosle si es capaz de describir el conjunto. Esta persona tomará una naranja y al examinarla dirá que supone que las restantes tienen más o menos el mismo color, más o menos el mismo diámetro, que están maduras, entre otras cosas. Y es posible que esta descripción, si la naranja cogida es representativa del resto, sea bastante acertada. Y ojo lo que acabo de mencionar, que puede ser acertada si es que la naranja escogida es representativa del resto. Pero ahora, pongámosle a esa misma persona una o dos naranjas de la segunda agrupación, del grupo B. Y suponiendo que no conoce la forma en que están dispuestas, le pidamos lo mismo que en el caso anterior. Seguramente lo más probable es que describa el conjunto de forma muy similar al caso anterior. Sin embargo, esta vez se equivocará. ¿Y por qué? Simplemente porque el grupo B naranjas es algo más que 6 naranjas. Es una organización, una configuración que implica ubicación y relación entre las partes. En este caso, evidentemente, no se da que el todo sea igual a la suma de sus partes, como en el caso A. Este es un ejemplo típico de sinergia. Ejemplos abundan. Los espectadores de un estadio aparentemente son una totalidad en que la suma de ellos da esa totalidad y en efecto nos basta con examinar
eh, 3 o 4 para predecir la conducta de la totalidad de los espectadores. Los ocupantes o pasajeros de un bus o metro en la mañana a una hora determinada, cuando viajan hacia su trabajo, también forman un conjunto sin ninguna relación entre ellos. Leerán, leerán, estarán sentados o de pie, revisarán un diario o un libro, se levantarán y bajarán cuando lleguen a su destino y así abandonarán el conjunto sin que éste sufra un cambio significativo. Existen objetos que poseen como característica la existencia de sinergia y otros no. En general, a las totalidades provistas de sinergia podemos denominarlas conglomerados. En este sentido, un conglomerado se supone sin sinergia, es decir, que la suma de sus partes es igual al todo. Si observamos la diferencia entre un sistema y un conglomerado, tendremos que concluir que ella reside en la existencia o no de las relaciones o interacciones entre las partes. Sin embargo, es probable que este momento pueda surgir un físico y nos diga stop. En la fuente de naranjas existe interacción. Hay vectores de fuerza que interactúan anulándose mutuamente. Entonces, de esa forma permanecen en equilibrio. En realidad, un psicólogo y un sociólogo podrán decir que hay interacción entre los espectadores en el estadio. Puede que la presencia de uno haga reaccionar el inconsciente de otro. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el conglomerado no existe en la realidad, que es sólo una construcción teórica. Sin embargo, el concepto de conglomerado para ciertos efectos es una herramienta de análisis importante. Por esta razón, y para fines de investigación y estudio, podríamos definir al conglomerado como un conjunto de objetos de los cuales abstraemos ciertas características, es decir, eliminamos aquellos factores ajenos al estudio y luego observamos el comportamiento de las variables que nos interesan. Serán un conglomerado si las posibles relaciones que entre ellos se desarrollan no afectan la conducta de cada una de las partes. Así, los espectadores del estadio, para efecto de cierto análisis, son un conglomerado, los pasajeros de un bus también son un conglomerado y las naranjas en la fuente también lo son, en la medida que los vectores de fuerza se anulan y por lo tanto no modifican la conducta de cada una de las partes. Entonces, podemos observar que existen objetos que poseen o no poseen sinergia. Ya hemos destacado la importancia de este concepto en la explicación de los fenómenos. Sin embargo, como herramienta de análisis se hace más poderosa porque si descubrimos que el objeto que estamos estudiando posee como una de sus características la sinergia, de inmediato el sistema reduccionista queda eliminado como método para explicar ese objeto. El no reconocimiento de este hecho nos ha ocasionado múltiples y serios problemas. Podemos recordar que hace 10 o 15 años atrás comenzaba a estar de moda en varios países latinoamericanos las reformas agrarias, por ejemplo, eh, donde más de un periódico, más de un intelectual o incluso los economistas pensaban seriamente que con la aplicación de estas reformas agrarias, sobre todo por ejemplo en países como Argentina y Brasil, se resolvería el problema, o al menos parcialmente, de la dependencia económica y en cierta medida del subdesarrollo. La pregunta es, ¿y sucedió aquello? Entonces podemos analizar el resultado. Hasta hace poco se hablaba de la participación como el sistema de administración que solucionaría todos los problemas habituales de las empresas. Se ha tratado de aplicarla, pero los resultados son ya conocidos.
ha sido un fracaso. Evidentemente, los motivos son múltiples, pero uno de ellos es que se estudió y se aplicó este sistema con un criterio mecanicista, de mecánico. Se estudió una parte del objeto, que en este caso son las empresas, y se modificó, pero se olvidaron de las otras relaciones, características de un objeto con sinergia. Quizá un buen ejemplo de este problema de relaciones es planteado por un profesor de apellido Maruyama a propósito de lo que habla sobre la retroalimentación. Este ejemplo aparece entre las páginas 164 y 179 de la revista American Scientist, denominado The Second Cybernetics Deviation Amplifier Mutual Causal Process. Por si alguien quiere buscar el texto original, puede encontrar el ejemplo completo o el artículo completo. Entonces él habla a propósito de retroalimentación positiva en un objeto en el que existen relaciones causales mutuas. Para nosotros, a lo mejor simplemente encontramos relaciones entre las partes. Y ahí podemos ver en la gráfica de la figura 2.2, donde las flechas indican la dirección de la influencia, o sea, podemos ver hacia dónde va. El signo positivo señala que el cambio ocurre en la misma dirección, pero no es necesariamente positivo. Así, el signo positivo entre G, que es la cantidad de basura por área, y B, que son las bacterias por área, indican un aumento en la cantidad de desperdicios por área, causando un incremento en las bacterias por dicha área. Pero, según lo que señala este profesor, al mismo tiempo indica que una disminución del desperdicio causa también una disminución en el número de bacterias por área. En cambio, el signo negativo indica un cambio en la dirección. Así, la relación negativa entre S y B larga indica que un aumento en los recursos sanitarios hace decrecer la cantidad de bacterias y viceversa, y una disminución de estos recursos hace subir el número de bacterias por área. Aquí nos encontramos frente a una situación tal que el análisis particular de un par de variables del problema no nos permite predecir la conducta del todo. Aquí está esperando la sinergia. Si modernizamos una ciudad, por ejemplo, podemos llegar a reducir su población, que puede ser el efecto esperado. En consecuencia, observamos el fenómeno a partir de este modelo de relaciones. Entonces, algunos elementos importantes que podríamos mencionar. Primero, a mayor modernización, mayor migración. Segundo, a mayor migración, mayor número de personas. Tercero, a mayor número de personas, mayor es la basura y desechos por área. Cuarto, a mayor basura, mayor número de bacterias. Quinto, a mayor número de bacterias, mayor número de enfermedades. Y sexto, a mayor número de enfermedades, menor es el número de habitantes. Es evidente que si la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de migración, por la modernización también, y la tasa vegetativa propia de la ciudad, el resultado será negativo. Por supuesto, si incluimos en el cuadro otras variables relacionadas, el cuadro va a cambiar. En lo que refiere a recursividad, podemos entender por recursividad el hecho de que un objeto sinergético en un sistema esté compuesto de partes con características tales que son a su vez objetos o sistemas. Hablamos entonces de sistemas y subsistemas, o si queremos ser más extensos, de supersistemas, sistemas, subsistemas.
Lo importante del caso y que es lo esencial de la recursividad es que cada uno de los objetos, no importando su tamaño, tiene propiedades que lo convierten en una totalidad, es decir, un elemento independiente. Eh, Teníamos un conjunto de 6 naranjas, pero cada una de ellas era una totalidad en particular. Teníamos una población de hombres y mujeres, pero también cada uno es una totalidad en particular. Esto significa que todos los elementos o partes de una totalidad sean totalidades a su vez. En el caso de las naranjas formando una cruz, cada naranja no forma una cruz. Luego, no existe aquí la característica de recursividad en el sentido de que cada una de las partes del todo posee a su vez las características principales de dicho, de dicho todo. Entonces, los descubrimientos aislados y más o menos independientes de características particulares de pronto se forman o arman como un rompecabezas y se descubren las interacciones entre ellas que llevan a pensar y a ubicar esos descubrimientos parciales como partes de un todo superior, de un sistema de uno o más grados superiores en nivel de recursividad del cual se partió. Se habla entonces utilizando el lenguaje definido por Beer sobre que estos son los metasistemas. Gráficamente podemos ver ahí la figura 2.3, donde esta idea la podemos interpretar, que nos basamos en un ejemplo de sinergismo que aparece en varias obras de distintos autores. Los avances de los estudios del láser, por ejemplo, ayudaron al descubrimiento de la holografía. Hoy día podemos tener dispositivos holográficos. El holograma puede hacer visible registros y proyecciones en 3 dimensiones y se descubrió como una consecuencia en los estudios de ampliación de imágenes. A su vez, el estudio del láser condujo a un mejoramiento en el conocimiento de la espectroscopía que usa en medicina, y por otra parte, y en forma aislada, se desarrolla y perfecciona la técnica de los computadores. Entonces vamos viendo sistemas más pequeños, cada vez más específicos, pero todo va partiendo de algo más grande, de un metasistema. Al reunir estos 4 avances relativamente independientes de la ciencia y la tecnología, se observó que presentaban características tales que permitían examinar un campo o sistemas hasta entonces desconocidos dentro del campo de la bioquímica, como por ejemplo las moléculas, proteínas completas. En este caso, los avances de diferentes sistemas permitieron penetrar en un sistema de recursividad inferior, pero importantísimo para la vida por sus consecuencias en bioquímica, la química y la genética molecular. Del conocimiento de este nuevo sistema deben salir a su vez grandes avances de extraordinaria importancia en los campos de la medicina, como medicamentos, antígenos, vacunas, drogas, entre otros, y la genética, como por ejemplo el control hereditario y otros avances que hoy día no lo tenemos a la vista.